La prédica que vamos a compartir el día de hoy lleva por título La fuerza de la fe. Y hemos empezado esta mañana creyendo, sabiendo y con certeza en nuestros corazones que hoy hemos venido aquí a buscar al Dios verdadero, a encontrarnos con ese único Salvador, único y suficiente Salvador, que su nombre es Jesucristo. Hemos creído en Él y por eso hoy estamos congregados aquí alrededor de su mesa. Primero, para darle el primer lugar a Él, alabarlo, bendecirlo, exaltarlo, decirle que es grande, que es glorioso, que es maravilloso. Y después, para escuchar su palabra. Y el Señor nos permite tener esa fe en nuestros corazones. Él nos ha regalado no solamente la vida eterna, la resurrección, las promesas maravillosas escritas en su palabra de Dios, sino esa fe que ha puesto en nuestros corazones, que dice la palabra de Dios que la fe es la certeza, la seguridad de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. La fe es algo que puede ser a futuro, que es algo que esperamos que el Señor nos conceda. La fe es venir a buscarlo hoy sabiendo que lo vamos a encontrar, sabiendo que al alabarlo, nuestra alabanza va a subir al cielo, que nuestra alabanza no se queda en este techo, que nuestra alabanza para este Dios vivo nos hace ser partícipes de los ángeles y los arcángeles que no dejan de decir santo, santo, santo es el Señor. Dice la palabra de Dios que nuestra alabanza sube como un olor fragante, que es como un humito que sube la alabanza de sus santos en esta tierra, a la presencia de Dios. Y vemos que la fe, esa certeza de lo que esperamos, es algo, una seguridad de que el Señor va a cumplir todas sus palabras. Creemos y sabemos que Dios está con nosotros cuando oramos y esperamos respuestas a nuestras oraciones. Sabemos que en su tiempo Él nos la va a conceder si nosotros cumplimos con los requisitos que Él nos pide, con los consejos que Él nos da. Algo que hoy no vemos se convertirá en una realidad. El Señor nos ha prometido dentro de esas maravillosas promesas que son infinitas, porque su palabra es infinita, cada vez que la leemos cobra vida. Está la de cree en el Señor Jesucristo y serán salvos tú y tu casa. Y yo me gozo de ver a hermanas acá con hermanos de la carne que no estaban acá sentados, pero que hoy estás acá por la promesa que Dios le dio a mi hermana. Y lo puedo ver y le doy la gloria a Dios. Y me gozo con el Señor, porque cree en el Señor Jesucristo y serán salvos tú y tu casa. Y hoy nuestros ojos lo ven. Y le damos gloria a Dios también por esta vida que el Señor trae y por las vidas que el Señor son respuestas de oración. Son respuestas de pedidos y el Señor nos responde con tremendas cosas. Y nos dice su palabra claramente en Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible, o sea, no es posible. Si tú vienes a buscar al Señor, si tú abres tu Biblia, si tú oras, si tú estás en las reuniones, si tú te congregas, si tú no tienes fe, es imposible que Dios se agrade de tu vida. Es imposible. Vienes por gusto. Si tú vienes a escuchar a un hombre o a una mujer, vienes por gusto. Porque acá todos venimos a buscar al Señor, al Rey de Reyes, al único, santo, bueno y todopoderoso Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario, es un requisito que el que se acerca a Dios cree que le hay y que Él además es galardonador de los que lo buscan. O sea, el Señor viene a nosotros, venimos con corazones deseosos de alabarlo. ¿Y saben qué nos va a dar el Señor? Nos va a dar un premio. ¿Qué galardón nos va a dar hoy día? Hoy día nos da, aumenta nuestra fe, aumenta nuestra esperanza, aumenta nuestra creer que Él cumplirá todo lo que nos ha dicho.
en el paso del tiempo. Todos tenemos acá oraciones delante del Señor que serán contestadas en su momento. El Señor actúa en el momento exacto. Y cuando nosotros entramos a nuestros cuartos de oración, tenemos que entrar de una forma y tenemos que salir de otra forma. Porque si salimos igual como hemos entrado, no estamos entrando con fe. Porque nuestro Dios es un Dios transformador. Es un Dios hacedor de prodigios, hacedor de maravillas. Cuando nosotros leemos su palabra, se activa el Espíritu Santo. Cuando yo les leo estos versículos, esta palabra no es solamente letras escritas, letras negras escritas en un libro blanco. Tienen el poder de ser inscritas en nuestra mente, de ser inscritas en nuestro corazón, de ser grabadas en lo más profundo de nuestra alma, de nuestro ser. Y luego a donde nosotros vayamos, en lo que nosotros hagamos, esa palabra viva se saldrá a flote en el momento que el Señor la quiera poner y en el momento que el Señor nos quiera hablar, esa palabra cobrará vida y nos aconsejará, nos amonestará, nos redarguirá y nos guiará para volver al camino si es que nos hemos apartado, para volver a hacer fuego para Él si es que nos hemos enfriado, para arrepentirnos si es que hemos pecado. Esa palabra es viva y eficaz. Y el Señor viene a galardonar, porque es un Dios que tiene pensamientos de bien y no de mal para sus hijos. Él dice que es tan grande su bondad, tan grande su galardón, tan grande su premio, que aunque demos un vaso de agua, que es nada, la persona que me puso este vaso de agua acá, no quedará sin su galardón, porque lo hizo ¿para quién? Para el Señor. Dice que aunque demos un vaso de agua, Él nos recompensará por eso, porque así es nuestro Dios. Y esa certeza, esa seguridad es algo real que viene de adentro de nuestro ser. No lo podemos percibir con nuestros ojos, lo tenemos que percibir con el corazón y con el Espíritu Santo. Y Dios quiere darnos abundantemente. Quiere que las promesas sean cumplidas en nuestras vidas, pero tenemos que sembrar como en lo natural para poder cosechar. Y el que siembra escasamente cosechará. Él quiere, primero que nada, esa fe viene con el Espíritu Santo. La palabra de Dios tiene ese Espíritu Santo y como su nombre lo dice, ¿qué cosa es el Espíritu? Es un Espíritu Santo, puro, sin mancha, que ya lo tenemos en nuestros corazones, que ya vive en medio nuestro, que como hemos dicho se activa cuando leemos la palabra del Señor. ¿Para qué? Para cambiar nuestras vidas, para transformarnos, para hacernos nuevas personas, porque la palabra dice claramente en Hebreos 4:12 que la palabra es viva y es eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos. Imagínense cómo puede cortar una espada que tiene filo por arriba y por abajo. Atraviesa y parte el alma, donde están los sentimientos, donde están quizás nuestros deseos y el espíritu, y nos hace discernir entre esos pensamientos que tenemos y esos deseos que están en nuestro corazón. Así que la fe viene por oír y por oír la palabra de Dios. Por eso es tan importante que nos congreguemos, que nos reunamos, que nos juntemos, que leamos nuestra palabra en nuestras casas, que oremos, que estemos todos unidos, que nuestra mirada esté puesta en las cosas del Señor. Él quiere cambiar nuestra mirada porque nuestros ojos naturales solamente ven lo que está acá frente a mí. Pero el Señor lo ve todo. Dice en 2 Corintios que nosotros vivamos no mirando las cosas que se ven, porque las cosas que se ven, todo lo que se ve, todo lo que brilla en este mundo,
que hoy lo vemos lindo, quizás alguna cosa, quizás un viaje que hagamos y veamos las maravillas del mundo, una de las 7 maravillas, o si vamos a algún lugar o algo, es algo temporal. Por más hermoso que sea, es algo temporal. Que miremos las cosas que no se ven, que son eternas. El Señor quiere que vivamos en lo sobrenatural, pero no en una forma mística, como mucha gente busca vivir en lo sobrenatural, en una forma mística, pensando, no sé, las esencias y los olores y las fragancias, sino tengamos el conocimiento de este Dios maravilloso que se revela a través de su palabra, para que podamos vivir por Él y para Él, y que podamos ser participantes de esa naturaleza divina. Dice en 2 de Pedro capítulo 1 de los versos del 3 al 8, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Miren a lo que nos llama el Señor. Nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales, ¿qué nos ha dado el Señor? Preciosas y grandísimas promesas que ni ojo vio ni oído oyó. Volvamos, rewind, volvamos atrás antes de convertirnos. ¿Alguna vez nos imaginamos que este Dios era tan grande, tan maravilloso y podía manifestarse en una forma tan real en nuestras vidas? Él tiene preciosas y grandísimas promesas para que por ella podamos ser participantes de esa naturaleza divina, que habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo, tenemos que seguir huyendo de esa corrupción constantemente, porque el mundo está corrupto, el mundo está caído. Para que lleguemos a ser participantes de esa naturaleza, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo, ¿a causa de qué? De las concupiscencias. Tenemos que sacar, arrancar todas esas concupiscencias que pueden haber en nuestras vidas para poder permitir que ese Espíritu Santo sea más santo en nosotros y nos santifique más y nos llene más y nos ayude más y se manifieste más. Vosotros también dice que pongamos toda diligencia por esto mismo. Añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio. Mire todo lo que es ser partícipe de la naturaleza divina. A ese dominio propio que le añadamos paciencia. Que a la paciencia piedad. A la piedad afecto fraternal. Y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas, si estas virtudes de Dios, si estas características de Dios están en vosotros y abundan en nosotros, no nos van a dejar estar ociosos, ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Él quiere que seamos partícipes de su naturaleza, que son todo esto que hemos mencionado. Vemos acá que el primer paso es la fe, el creer. Si hoy estamos aquí presentes, sentados o en la reunión de la plataforma, escuchando esta palabra, es porque tenemos fe que esta palabra viene de Dios. Ese es el primer paso o fundamento sin el cual es imposible agradar a Dios y acercarnos a Él. Tenemos que tener esa fe que es el fundamento de esa divinidad. Y esa fe debe cambiarnos para poder tener virtud. ¿Qué significa la palabra virtud? En el diccionario dice que es la disposición de la persona para obrar de acuerdo con determinados proyectos. O
O sea, los proyectos que Dios tiene para tu vida y para mi vida, Él tiene planes maravillosos para nosotros. Proyectos ideales, proyectos divinos, con el bien, con la verdad y con la justicia, que son las características de Dios. Es un fruto de la fe, la virtud, que nos lleva a hacer la voluntad de Dios. También dice el diccionario que la virtud es una actividad o una fuerza para obtener la aprobación de Jesucristo, para que el Señor nos pueda llamar al final del camino, que hemos sido hallados fieles, que hemos pasado el examen, que hemos aprobado. Nuestro nombre está escrito en el libro de la vida y tenemos que entrar al cielo. El Señor tiene planes grandes para nosotros y quiere que esa fe produzca en nosotros esa virtud. Luego de esa virtud viene el conocimiento. ¿Cómo lo vamos a obtener ese conocimiento para que sea manifiesta la divinidad de Dios en nuestras vidas? A través de la lectura de su palabra. Tenemos que ser hacedores de esa palabra y no solamente oidores, porque no van a ser los oidores los que se salven, sino los hacedores. Pero hacedores somos salvos para buenas obras. No somos salvos por obras, como se pensaba antes, como pensábamos antes, cuando estábamos en una religión. Ahora ya no estamos en una religión. Ahora estamos en una relación íntima con el Dios vivo y verdadero. Entonces tenemos que cumplir sus mandatos y los estatutos que Él nos pone en su palabra. Decimos que somos cristianos y si no cumplimos con los requisitos que Dios nos exige, no estamos siendo cristianos verdaderos. En su palabra dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero y al que tú enviaste, a Jesucristo tu Hijo. En su palabra está toda la verdad de Dios. Y el poder dar ese fruto que Él espera en nuestras vidas lo vamos a obtener mientras leamos más su palabra, seremos más sabios. La palabra habla mucho de la sabiduría, esa sabiduría que solamente puede venir de Dios. Y poder dar ese fruto en nuestras vidas. Luego de ese conocimiento de Dios íntimo, viene el dominio propio. Se van poniendo las vallas más altas. Van subiendo las demandas del conocimiento del Dios verdadero, de que Dios pueda habitar en nosotros. Ese dominio propio, ¿qué significa tener dominio propio? Es un fruto del Espíritu Santo también. Significa que controlas tus pensamientos cuando te vienen esos pensamientos negativos o que no son santos o que no son puros o que no son de Dios. Los arrancas. Controlas tus pensamientos, controlas tus sentimientos para no tener ira, para no ser contenciosa, y tus acciones, que es el fruto de los pensamientos. Porque primero todo nace como un pensamiento, después se vuelve en una acción y se convierte en una realidad y se convierte en quienes somos nosotros, ¿no? Llevando cautivo, tenemos que llevar cautivos nuestros pensamientos a la obediencia de Cristo. Es una lucha constante que mientras vivamos en esta vida vamos a tener entre la carne y el espíritu. Es una lucha que tenemos todos los hijos de Dios, que tenemos que llevar nuestros pensamientos, ¿no?, cautivos a que hagamos la voluntad de Dios, sigamos sus mandatos. ¿Qué viene después de este dominio propio? Cuando una persona tiene dominio propio es una persona calmada,
que no es gritona, chillona, molestosa. Conocemos personas que de cualquier cosa son fosforitos, ¿no? Le decimos un fosforito. Le dices cualquier cosa y ¡fua! Se enciende la pradera. Así no puede ser un hijo de Dios. El hijo de Dios tiene que tener dominio propio. Quiere gritar, pero mejor vidrios. Calladito te ves más bonito, como se dice en el mundo, ¿no? ¿Qué viene después de ese dominio propio? La paciencia. Yo le decía, me acuerdo de una amiga, ay, voy a pedirle a Dios que me dé paciencia. Y yo le decía, no le pidas paciencia, porque dice que la tribulación produce paciencia. Entonces mejor no me des tanta paciencia, Señor, porque me vas a hacer pasar por unos caminos de puras tribulaciones para esperar. Pacientemente esperé al Señor y Él me oyó y me sacó del lodo cenagoso, del pozo de la desesperación, puso mis pies sobre peña, ¿no? Entonces, sabemos que esa paciencia, esa perseverancia en nuestras oraciones, de esperar en las promesas de Dios, si hacemos nuevamente los requisitos previos al cumplimiento de esas promesas que Él nos pide. Tenemos que tratar de ser hijos obedientes, pero ser obediente no es algo natural del hombre. No es que, ay, qué obediente que soy, qué perfectita, no es así. Todos somos de naturaleza desobedientes y hijos de ira, dice la palabra de Dios. Todos somos así, en una mayor o menor forma, pero el Señor quiere que nosotros sujetemos nuestra vida a Él y que la sujetemos a sus mandatos y a su palabra para obtener esas promesas. Si hacemos, cumplimos con esos mandamientos y con esos requisitos que están, que lo sabemos de memoria, los hemos leído en voz alta, las bendiciones y las maldiciones. Hemos leído igual que el pueblo de Israel, del primer al último versículo. Todos queremos tener las bendiciones, pero las maldiciones son el triple de las bendiciones. ¿Por qué? Porque más son los desobedientes que los obedientes. Por eso es que las maldiciones son mayores. Pero el Señor quiere que seamos, como empieza el Deuteronomio 28, solamente el primer versículo que dice de las bendiciones, dice que acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, estas bendiciones vendrán sobre ti. Viene una gran lista de bendiciones que todos queremos tener. ¿Qué otra característica de esta fe, qué otro fruto de esta fe tenemos que tener? Es fe fructífera, tiene que ser la verdadera fe, tiene que ser fructífera. La piedad, ¿qué es una persona piadosa? Es una persona que tiene misericordia, que tiene compasión por el perdido, por el que necesita de Dios. En el Antiguo Testamento, hay el Salmo de David, ¿no? En el que David le pide a Dios y le dice, Dios mío, ten misericordia de mí, oh Dios. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. En el Salmo 51 le dice, límpiame más y más de mi maldad. David sabía que él era un pecador, pero sabía que se acercaba a un Dios de toda misericordia y de toda piedad. Y que si él se arrepentía, Dios lo perdonaba en ese instante. Por eso es tan importante saber arrepentirnos, tener como un hábito, como una práctica en nuestras vidas, que si pecamos, que si tropezamos, Señor, perdóname. Pensé algo mal, dije algo mal, me comporté, no di la talla, perdóname, Señor. Y tener a flor de labios ese arrepentimiento sincero. Ayúdame a no pecar. Ayúdame a no volver a tener ese pecado o lo que fuere. Y luego viene, ¿qué? El afecto fraternal, algo también muy importante. La fe trae ese fruto del afecto fraternal. Acá entre los hermanos se ve el afecto fraternal.
tenemos que tener. No pueden haber envidias, contiendas. Ahí ese hermanito que no me cae porque es así, el otro lo juzgo, le corto la cabeza porque este es asá, porque el uno es muy gritón, el otro es muy callado, muy mudo, el otro llora mucho, el otro juzgando. No, hermanos y hermanas, somos una familia. Nosotros en nuestra familia tenemos de todo y tenemos que amarlos. Igual es la familia de Dios. Tenemos que tener un amor fraternal, de hermanos, tener un cuerpo unido. Es muy importante que la iglesia esté unido, que esa fe te haga preferir al hermano antes que al mundano. Tenemos que amarnos, ¿no? Estábamos hablando acerca de ese afecto fraternal entre nosotros, porque cuando un hermano está en necesidad, dice, todos se duelen. Todos tenemos que dolernos con él. A ver, hace poco hemos tenido a una hermana muy querida en necesidad y yo de verdad me gozo y le doy la gloria a Dios porque fue lindo, más se mandó un chat para que las hermanas del chat de oración puedan participar porque había una necesidad grande de esta vida que estaba internada y todos pusieron su grano de arena. Un grano no hace granero, pero ayuda a su compañero. Y al final fue un gran granero. Gloria a Dios. Porque todos pusieron su granito de arena. Y todo fue cumplido como el Señor lo quería. Se pudo mostrar ese afecto fraternal con hechos. No con bla, 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 sino con realidad. Y hoy le doy la gloria a Dios por pertenecer a esa iglesia, que cuando pide una ayuda todos participan. ¡Qué precioso, de verdad! Pastor, hemos sido enseñados así. Es algo maravilloso. Como característica final de ser participantes de esta naturaleza divina que hemos leído en Corintios, viene con sello de oro el amor, que es el amor divino, ese amor ágape, ese amor de Dios que en un corazón produce esos frutos que Él espera, ese amor que es el factor que transforma el cumplimiento, el hacer los mandamientos de Dios en una bendita dedicación y consagración a Él. Todos los que estamos acá nos consagramos ante el Señor y nos dedicamos a Él y queremos consagrarnos más y decirle, Señor, me falta. No estoy satisfecho con lo que satisfecha ni satisfecho con lo que tengo de ti, porque en ti dice que ampliemos las estacas de nuestro corazón, porque el Señor es infinito. Él no se acaba, acá no ha acabado su obra, ni en tu vida ni en mi vida. Él continúa con ese amor alumbrando nuestros caminos, hablándonos por dónde debemos andar. Si nos caemos, nos levanta, nos abraza, nos muestra a través de una llamada, a través de este amor que hay acá en la iglesia, a través de esa carga que pone en el corazón por los perdidos, por los que no lo conocen. Hemos estado hace poco con unos hermanos que fuimos a ver un tema de una cosa de trabajo y yo quería abrazarlo al que no era creyente y decirle, Dios te ama. Solo le pude decirle, Dios te ama. No fui a abrazarlo porque ya era demasiado. Pero en mi corazón sentía el amor de Dios. O sea, si hubiera tenido más libertad, lo hubiera podido abrazar. Pero sentí el amor de Dios, que Dios lo quería abrazar y se lo dije, se lo manifesté. Le dije, Dios te ama. Dios quiere abrazarte. Pero es así, el amor de Dios nos lleva a sentir ese amor que tiene Cristo por los perdidos. ¿Saben por qué? Porque una vez alguien tuvo compasión de mí y de ti. Él es el que trae a las vidas, Él es el que llama, Él es el que busca, Él es el que atrae. Me acuerdo cuando me convertí, la persona que me trajo a los caminos del Señor, con qué amor me recogía, me llamaba, me buscaba. Yo decía, ay, pero qué intensa. Pero yo no lo podía entender porque mi conocimiento de Dios estaba velado.
Yo no podía entender que Dios tenía un plan atrás para mi vida. Yo no veía ese plan de Dios. Yo no sabía, yo no entendía. Pero era una desesperación que tenía esta hermana por llevarme, por buscarme, por regalarme la Biblia, por llamarme, por orar por mí. Y hoy lo puedo entender. Ese es el amor de Dios que te hace ser participante de esa naturaleza divina, que no te permite estar sin fruto. Esa es la fuerza de esa fe activa que tiene que tener un fruto. Analicemos nuestra fe y nuestra vida a la luz de todo lo que estamos leyendo, que estamos meditando el día de hoy. ¿Está nuestra fe desarrollando todos estos aspectos en nuestro caminar? Sé que nos falta mucho, a mí me falta mucho todavía, pero el deseo íntimo de Dios y sus planes perfectos son perfeccionar a su pueblo y a cada miembro en particular. Cada uno tiene una misión, cada uno tiene un porqué. Hoy estás sentado en esa silla, hoy no lo ves, pero el Señor tiene un plan precioso para tu vida. Y si hoy estás acá, Él quiere cumplir en ti todas estas virtudes, todo este conocimiento de quién es Él y estar preparado para llevar su vida y para dar ese fruto que Él espera que demos. Que perseveremos en sus caminos, que seamos perseverantes, que seamos vidas que aunque nos pongan cabe y nos caigamos, nos levantemos y volvamos a ICC y regresemos a ICC. No vidas que si les meten cabe o si se caen o si les miran mal o si algo, no, yo me voy. Y abandonan, como se dice, patean el tablero y abandonan el barco. Y se van a buscar otros pastos donde comer, otros lugares donde alimentarse. Y tristemente, vemos que muchos o dejan de congregarse, o ya no buscan a Dios, o están en el mundo, etc. Pasan muchas cosas. Esta carrera es una carrera de largo aliento. Es una carrera de vida eterna. Es una carrera en la que tenemos que llegar hasta el final. Si no, nosotros mismos seremos descalificados como muchos otros en las maratones que se caen, se desmayan o les pasa algo y no llegan a la meta, ¿no? Josué 1:9, mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente. El Señor nos dice hoy, hermanos y hermanas, nos manda Dios, no temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas. Tenemos que caminar esa milla extra. Tenemos que permitirle a Dios que nos cambie y nos perfeccione. Vamos a meditar rápidamente en este padre de la fe, llamado el padre de la fe, Abraham, ¿no? Que fue elegido por Dios para ser el patriarca de Israel. Pero Abraham, ¿cuál fue su característica? Obediente, súper obediente, súper obediente. Llegó a ser conocido como el padre de la fe, fue llamado por Dios para ser un instrumento de bendición y de salvación, tanto para el pueblo de Israel como para todas las naciones, entre las cuales estamos en el 2024 nosotros, acá, por la fe y obediencia de un hombre. Nosotros somos unos de esas estrellas que Dios le prometió, de esos granitos de arena que te multiplicaré, cuando no tenía ni siquiera hijo. Cuando Dios llama a Abraham, ¿no? Lo llama a hacer algo extraño y lo saca y le dice, vete de tu tierra y de tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande. Miren la fe que él tenía que tener para hacer obedecer a eso, a esa llamada tan difícil y tan extraña. Y le dice, haré de ti una gran nación, te bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldijeren maldeciré. Por la fe, Abraham pudo ser obediente y salir en obediencia a recibir
una tierra como herencia, sin saber a dónde iba. Esa es la fe verdadera, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no puedes ver. Él habitó como extranjero y peregrino. Así tenemos que habitar como estos buenos ejemplos, morando en tiendas. Él no compró, él podía comprarse todo lo que quisiera. Sin embargo, él moraba en tiendas de campaña, con Isaac y Jacob también coherederos de la misma promesa junto con nosotros, porque él esperaba una ciudad celestial, la que también estamos esperando nosotros con nuestros corazones emocionados, que el Señor nos recoja, que haya ese arrebato, que seamos contados nosotros por los escogidos. Sara, ¿qué tuvo por esa fe? Concibió a los 90 años. Concibió, recibió fuerza para concebir. Y dio a luz de fuera de tiempo. ¿Por qué? Porque creyó. Y al que cree, todo le es posible. Es algo increíble. Conforme a la fe, todos los que han vivido, Abraham decía que vivían como, lo han vivido no recibiéndolo todavía, pero esperándolo, saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos. Tú y yo hoy estamos esperando, estamos saludando esa venida de Cristo. Estamos esperando esta segunda venida de Cristo y queremos vivir acá. Tenemos que vivir como extranjeros y peregrinos, sabiendo que en esta vida todo es pasajero. Nada va a ser eterno. Pero ellos, dice, anhelaban una mejor, una tierra mejor. ¿Cuál? La celestial, una casa eterna. Por lo cual, miren qué precioso este versículo que dice, Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. ¿Tú sabes que Dios también tiene una ciudad, una casa preparada para ti y para mí? Increíble, por la fe Abraham, cuando fue probado, llevó a su hijo y lo puso encima del sacrificio y levantó, ya estaba listo para degollarlo. Y el Señor del cielo le dijo, no, Abraham, no lo hagas, ya tu fe ha sido probada. Pero lo llevó hasta ese extremo. Y por esa fe, por esa obediencia, fueron bendecidos Isaac, Jacob, y Esaú respecto a las cosas venideras. Jacob también por esa fe bendijo a todos sus hijos. Moisés fue escondido por su madre por esa fe. Hoy, ¿qué vamos a escoger? ¿Qué vas a escoger tú? ¿Qué voy a escoger yo? En mi vida han pasado 30 años de escoger seguir acá. Oportunidades de irme he tenido muchas. Situaciones adversas también las he vivido, pero yo tomé una decisión cierta y hoy les puedo decir, esta es la casa donde me puso el Señor. Y Él tiene un plan. Si acá te ha puesto a Dios, esta es tu casa, esta es tu familia. Él tiene un plan para ti y para toda tu casa, para tus esposos, esposas, hijos, padres, madres, hermanos. Todos serán salvos mientras nosotros permanezcamos en lo que el Señor nos manda. Él quiere que perseveremos hasta el fin y que nos extendamos a ese supremo llamamiento en Cristo Jesús, Señor nuestro. El Señor quiere que nuestra mirada esté puesta en ese galardón, en ese premio que Él nos va a dar, en esa ciudad eternal. Y Él y el Espíritu Santo hoy nos está llamando a ser fieles a Él. ¿Cuántos de los que estamos acá queremos decirle, Señor, respondo al llamar, Señor? Quiero ser fiel a ti. Quiero ser fiel a mi iglesia, quiero ser fiel a mi lectura, quiero ser fiel a mi Biblia, quiero ser fiel a mis hermanos, quiero ser fiel a mi familia, a mi esposo, a mis hijos, a mi hogar. Quiero ser fiel a ti
sobre todas las cosas y personas. Quiero ser fiel a ti. Ayúdanos, Señor.